En la oscuridad de la historia humana, un destello de luz marcó un punto de no retorno: la bomba atómica, una creación que nos forzó a cuestionar la esencia de la guerra y la humanidad misma, capaz de borrar ciudades enteras, acabar con miles de vidas y dejar un legado radiactivo para las generaciones futuras. Dos fechas quedaron tatuadas en la memoria: el 6 y el 9 de agosto de 1945, cuando Hiroshima y Nagasaki sufrieron el horror nuclear. ¿Fue necesario este acto para acabar con la guerra? ¿Qué motivó esta oscura invención? ¿Qué pasaría si hoy se repitiera esta tragedia? Las heridas siguen abiertas, dejando muchas preguntas en el aire. Las alarmas se activaron en 1939, cuando Albert Einstein plasmó su temor en una carta, que advertía del peligro de que la Alemania nazi abrazara el poder atómico. Este llamado urgente marcó el comienzo de un proyecto secreto que inició en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo del Reino Unido y Canadá. Su nombre: Proyecto Manhattan. Su objetivo: desarrollar el arma más poderosa jamás creada. Con el general Leslie Groff a la cabeza y el físico Robert Oppenheimer a la batuta, el 16 de julio de 1945 marcó el despertar de una nueva era. El desierto de Alamogordo fue el escenario de Trinity, el primer ensayo nuclear exitoso. El 26 de julio de 1945, los aliados le exigieron a Japón que se entregara sin condiciones o que se enfrentara a la destrucción total. En esta demanda se le pedía que eliminara el militarismo, respetara los derechos humanos, aceptara la ocupación aliada, devolviera los territorios ocupados, desarmara sus tropas y que colaborara con el establecimiento de un orden internacional pacífico. La declaración también le aseguraba a Japón que no sería destruido como nación, sino que tendría acceso al comercio y a las materias primas, y que se le permitiría elegir a su propio gobierno democrático. Sin embargo, la declaración no aclaraba qué pasaría con el emperador japonés, que era considerado como una figura sagrada por muchos japoneses. La respuesta japonesa ante este ultimátum fue ambigua. El primer ministro la ignoró. El emperador expresó su deseo de buscar la paz. Estados Unidos interpretó esta respuesta como un rechazo. Truman decidió lanzar a Little Boy sobre Hiroshima el 6 de agosto y a Fat Man sobre Nagasaki el 9 de agosto, destruyendo todo a su paso. Finalmente, el 15 de agosto, Japón anunció su rendición. Sin embargo, ¿era realmente necesario lanzar las bombas atómicas? Una de las preguntas más difíciles y polémicas que se plantea sobre el uso de las bombas atómicas es si era necesario o no para terminar con la guerra. Hay argumentos a favor y en contra de esta cuestión que reflejan las opiniones de diferentes actores involucrados en el conflicto. Los argumentos a favor del uso de las bombas atómicas se basan en la idea de que era el único medio para lograr la rendición total de Japón, que se resistía pese a estar aislado y debilitado. Según esta perspectiva, las bombas evitaron una invasión terrestre de Japón, que se estimaba causaría millones de bajas en ambos bandos. Además, aceleró el fin de la guerra, ahorrando tiempo, recursos y sufrimiento a ambos países. Por otro lado, los argumentos en contra se basan en la idea de que era innecesario o inmoral para terminar con la guerra. Según esta perspectiva, las bombas atómicas fueron un acto de barbarie que causó la muerte y el sufrimiento de cientos de miles de civiles inocentes, violando las leyes y los principios humanitarios. Además, no fueron el factor decisivo para la rendición de Japón, sino la entrada en guerra de la Unión Soviética, que invadió Manchuria y otras zonas controladas por Japón. También se argumenta que había otras alternativas para lograr la paz, como un bloqueo naval, una mediación diplomática o una garantía de mantener al emperador japonés en su trono. Imaginemos por un momento que Estados Unidos no hubiera lanzado las bombas. ¿Qué hubiera pasado? Existen algunos escenarios que se exploran a partir de fuentes históricas, testimonios y estudios. Una posibilidad es que la guerra hubiera continuado por varios meses más, con un aumento del sufrimiento y la destrucción para ambos bandos. Estados Unidos hubiera tenido que lanzar una invasión terrestre, llamada Operación Downfall, que se estimaba comenzaría el 1 de noviembre de 1945.
Esta operación hubiera sido muy sangrienta y costosa, ya que Japón se hubiera defendido con ferocidad, movilizando a millones de soldados y civiles dispuestos a morir antes que rendirse. Algunos estudios calculan que la invasión hubiera causado entre 500,000 y 1 millón de bajas americanas, y entre 5 y 10 millones de bajas japonesas. Otro escenario es que la guerra hubiera acabado antes, debido a la presión diplomática o a la intervención soviética. Algunos historiadores sostienen que Japón estaba buscando una salida negociada a la guerra y que hubiera aceptado rendirse si se le hubiera garantizado la permanencia del emperador en su trono. Una tercera posibilidad sostiene que la guerra hubiera terminado con una tregua en lugar de una rendición total. Algunos analistas creen que Japón hubiera podido resistir hasta el punto de obligar a Estados Unidos a aceptar un acuerdo de paz más favorable para sus intereses. Según esta hipótesis, Estados Unidos hubiera tenido que reconocer la soberanía japonesa sobre algunas zonas de Asia y el Pacífico y permitir al emperador mantener su autoridad. Esta opción hubiera tenido consecuencias políticas y sociales importantes para el futuro de Japón y de la región. La realidad es que las bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki tuvieron consecuencias devastadoras, tanto para Japón como para el mundo. Destruyeron casi por completo las dos ciudades, dejando solo algunos edificios en pie. Se calcula que el 69% de los edificios de Hiroshima y el 44% de Nagasaki fueron arrasados por las explosiones y los incendios. Causaron el deceso inmediato o posterior de unas 200,000 personas, la mayoría civiles. Se estima que unas 70,000 personas murieron en Hiroshima y unas 40,000 en Nagasaki el mismo día de los ataques, y que otras 90,000 en los meses siguientes por las quemaduras, heridas, infecciones y cáncer provocados por la radiación. Además, dejaron a miles de supervivientes con secuelas físicas permanentes, como ceguera, sordera, deformidades y esterilidad. Muchos de ellos, incluyendo sus descendientes, sufrieron enfermedades crónicas, como leucemia, tumores, anemia, cataratas y malformaciones congénitas, debido a la exposición a la radiación. También padecieron traumas psicológicos como estrés postraumático, depresión, ansiedad, culpa y estigma social, debido a la pérdida de sus seres queridos, sus hogares y su identidad. Actualmente el conflicto entre Rusia y Ucrania nos recuerda el peligro que representa la existencia de armas nucleares en el mundo. Si hoy cayera una bomba atómica como las de 1945, las consecuencias serían devastadoras. Una sola arma nuclear puede destruir una ciudad entera, arrebatándole la vida a decenas de millones de personas. Además, la bola de fuego radiante emite calor, lo que puede provocar incendios y quemaduras graves en la piel expuesta, incluso a una distancia de hasta 20 millas de la explosión. Nadie, ni un país, ni un equipo médico, ni una organización, absolutamente nadie, es capaz de responder adecuadamente a una explosión nuclear. La frase que el físico Albert Einstein le dice a Oppenheimer, "Ahora es tu turno de lidiar con las consecuencias de tu logro", nos recuerda la responsabilidad que tienen los gobiernos y la sociedad de usar la ciencia y la tecnología para el bien común, y no para el mal. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que fue un acto de guerra o un crimen contra la humanidad? Déjame tu comentario. Espero hayas disfrutado este video. Si te ha gustado, déjame un like, así me apoyas para seguir creando más contenido interesante. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte. Gracias, nos vemos en otros Misterios de la Tierra.